En realidad he sido tan breve en mi última sección, en mi último segmento, porque quería tratar de un ejemplo que no me he atrevido a tratar porque supondría reconocer mi ignorancia y pedir ayuda. Pero bien mirado, no hay nada malo en reconocer la propia ignorancia y pedir ayuda. Estaba pensando a propósito de los remedios. He dicho además para engordar. Nadie quiere un remedio para engordar salvo en Mauritania, donde toman leche de forma intensiva las mujeres para engordar y ofrecer un matrimonio interesante. Bueno, en Mauritania y en otros muchos lugares donde se pasa hambre y donde la gordura es algo deseable. Pero vamos, el remedio para engordar es muy fácil, es comer. El remedio para adelgazar, en teoría, también podría ser fácil, no comer, pero no es tan sencillo. Y sobre todo, no es tan sencillo de cumplir, porque quien quiere adelgazar se supone que vive con comodidad y vive bien. A veces simplemente come mal. No es que viva bien, es que come mal. Y no quiere renunciar no quiere renunciar por privaciones y sufrimiento. No quiere cambiar esa situación por un mundo de privaciones y sufrimiento. El caso en el que yo estaba pensando era algo tomado de El Pícaro, de la serie El Pícaro de Fernando Fernán Gómez, que se supone está siempre basada en Cervantes, Guzmán de Alfarache, Quevedo, Lesage, el Gil Blas de Santillana de Lesage, que por otro lado es una refundición de novelas picarescas españolas, Estebanillo González, etcétera, etcétera. Y el caso es que yo no he logrado nunca logré identificar algunos algunos pasajes de esta serie, y uno de ellos es el del caballero enano, el caballero de baja estatura, al que el pícaro, Lucas Trapaza, que toma a su vez nombre de otros pícaros, le vende un remedio para crecer. Un remedio tan absurdo y tan difícil de cumplir que efectivamente no pueden decir que haya fallado, sino que no han tenido la voluntad para hacerlo todo, aunque desde luego lo hacen todo con muchísimo cuidado. Pero bueno, siempre hay un resquicio, siempre hay algo por donde se puede escapar. Ese era el ejemplo en el que estaba pensando. A propósito de Don Quijote, el ejemplo que he improvisado, pero me parece perfecto, hay que hacer notar que Don Quijote es un hombre de buena voluntad, como muchos ecologistas y muchos señores que simplemente se creen lo de hay que salvar la tierra a base de privaciones. Son los magos, los mandarines, quienes le han contado esa mentira, y obliga a los demás a cumplirla. Quiere obligar a Sancho a cumplirla porque está muy convencido. Y aquí Sancho Panza es desde luego la voz de la razón, de la pura razón, porque se niega a hacer semejante estupidez y es quien restablece el orden universal perturbado por un engañador, por un mago, por un mandarín siniestro. Es muy buen símil. Por otro lado, al disertar he pecado de pesimista y de optimista. De pesimista, al poner el ejemplo de Arabia Saudita, bueno, se me ha olvidado de decir, bueno, pues que vayan allí a plantar árboles, que planten árboles en Arabia Saudita. Eso sería pecar de excesivamente realista y por lo tanto de pesimista, porque es cierto que Ben Gurión logró cultivar en el desierto israelí a base de regar con agua de mar, con agua salada. Y bueno, la vida se abre camino y aquellas plantas dijeron, vale, o es con agua salada o con ningún tipo de agua, vale, pues vamos a crecer. Y crecieron, la vida se abre camino, que es algo muy parecido a la idea que tiene, me parece, Marta Peirano con ese cervatillo por las ciudades, convertir, yo que sé, Nueva York en una especie de parque jurásico, que todo vuelva a ser como antes, ¿verdad? Que haya un velociraptor en la Quinta Avenida, que haya un tiranosaurio, la vida se abre camino y todo tiene que ser como antes. No es ya la vuelta a la caverna, sino vuelta a tiempos incluso mucho más remotos. En ese caso he pecado de pesimismo, diciendo, bueno, sí, es que no en todas partes se pueden poner árboles.
Desde luego en casi todas partes deberían ponerse. Yo soy un feroz enemigo de las plazas duras, algo que hasta hace muy poco era progresista. Todo tenía que llenarse de plazas duras. Plazas duras. ¿Qué ventaja tiene una plaza dura? Absolutamente ninguna. Es algo de lo que ya se reía Albert Boadella en Orden Especial, con Els Joglars. Es algo de lo que se reía Iva y aparece en las películas de Máquina Baja, esta arquitectura de Barcelona 92 con la plaza dura. ¿Qué puñetas es eso de la plaza dura? Bueno, pues algo que era muy progresista ahora es atacado por los progresistas, las dichosas plazas duras. En general, el arbolado siempre será bien recibido, salvo en una plaza que históricamente no lo estuviera, pero a lo mejor uno investiga y al final salen árboles por todos lados. También hay que cuidar la estética, como digo, hay también árboles que son peligrosos. Y luego, por otro lado, alguien me va a decir sin duda, pero antes de que me lo digan, lo digo yo mismo y me corrijo. Alguien me dirá sin duda que a ese entusiasmo por sí, yo también estoy de acuerdo, he dicho yo también estoy de acuerdo en que haya turbinas eólicas y energía solar, y luego he pensado, un momento, y me he acordado de un hecho que hallo corroborado, ni más ni menos que muy interesante, la revista donde escribe Marta Peirano, y ella se lo pone como un título de honor, escribo muy interesante. Bueno, pues resulta que en muy interesante encuentro este artículo de 2020 de Rocío Sánchez. Los paneles solares no son tan ecológicos como parecen, claro, y ni ecológicos, ni democráticos, tolerantes, humanos, todos los valores que la izquierda quiere asumir. Dice, los paneles solares se han convertido en un icono de la defensa del medio ambiente. De hecho, Miguel Brieva, como tal, lo trata en la portada de Contra el Futuro. Se han convertido en un icono de la defensa del medio ambiente, ya que es mejor generar electricidad a través de la energía fotovoltaica que mediante la quema de combustibles fósiles. Bueno, esto es algo plenamente intuitivo y es lo que vemos a simple vista. Siempre será mejor funcionar como una calculadora solar por un recurso inagotable que quemar diatomeas convertidas en aceite. Quemar diatomeas siempre es acabar con un recurso finito frente a ese recurso infinito que tenemos hasta que el sol explote y nos destruya a todos, como en esa biografía de Picasso de Infomierda, esa magnífica biografía de Picasso de Infomierda, a quien también debemos la pequeña semblanza de Pedro Sánchez. Pedro Sánchez no tiene polla y aparece como un Ken de Barbie. Me gustaría citarla. Sí, Pablo Picasso, una tira gráfica de Infomierda. No sé muy bien quiénes son, pero son unos genios. Aparece un niño gritando, llorando, un recién nacido. Nace en Málaga en 1881. Vemos a Picasso a partir de un autorretrato suyo juvenil. A la edad de 8 años realiza su primer óleo, El pequeño picador. Otro cuadro derivado de un autorretrato con las señoritas de Aviñón al fondo. Con las señoritas de Aviñón se convierte en la figura clave del cubismo. Picasso senil pintando aún. Vivirá sus últimos años en Moulins, dedicado a la pintura y la cerámica. Picasso mirándonos con mirada franca y amistosa, ya completamente envejecido. Fallece en 1973, pero su legado pasará a la historia. Finalmente, vemos lo que describe la viñeta. Finalmente, el sol engulle la tierra y al carajo la obra de Picasso. Bueno, pues el sol es un recurso ilimitado hasta que nos engulla, pero mientras tanto hay más sol que diatomeas. Eso es una obviedad, hay más sol que diatomeas. Entonces, parece algo intuitivo suponer que es mejor vivir del sol que vivir de las plantas y los microorganismos y los protozoos del pasado. Bueno, y de algún dinosaurio petrolificado también habrá, pero básicamente el petróleo no está hecho a base de dinosaurios,
como quienes plantean lo asombroso y curioso que es que un dinosaurio de plástico esté hecho de dinosaurios de verdad. Bueno, está hecho de animales menos divertidos. Algún dinosaurio habrá caído también, algún dinosaurio habrá caído, pero básicamente el componente de los plásticos procedentes del petróleo no son dinosaurios, pero sería muy divertido que lo fueran y que efectivamente los dinosaurios de plástico estuvieran hechos con dinosaurios de verdad. Sigue el artículo diciendo que, sin embargo, aunque son la mejor opción, los paneles solares no están exentos de contaminación. Claro, es que yo recuerdo haber visto un reportaje, creo que de la televisión francesa, donde venían a decir que los países escandinavos y todos estos países tan guays y tan limpios, donde se separa la basura de una manera casi paranoica no, porque de un periódico hay que separar las grapas que van aparte, el papel a otra. Están locos, pero si tienen un país tan limpio que funciona de una manera tan ecológica, es porque llenan de mierda a otros países, porque mandan la basura, y la basura química, porque todos los países generan ese tipo de residuos, a China o a donde sea, y además para sus paneles solares contaminan enormemente otros países donde además hay trabajo esclavo, que es más o menos lo que viene a contar este artículo divulgativo. De hecho, dicen, la fabricación de paneles solares deja un rastro de contaminación química. Además, el tiempo que lleva a compensar la energía utilizada y los gases invernadero que se emiten en la producción varían notablemente en función de la tecnología empleada y de la geografía. Es decir, básicamente que seguramente en China, si se ponen a hacer paneles solares, lo harán de la peor manera posible y de la más contaminante, con lo cual será casi un holocausto ecológico, una catástrofe comparable perfectamente a que usaran combustibles fósiles. Sin embargo, la industria de la energía solar podría modificar fácilmente muchos de los efectos secundarios dañinos que existen. Efectivamente, mejor tecnología, menos contaminación. Así, la presión para que se eliminen estos efectos está creciendo notablemente. Bueno, dice está creciendo, da igual. Ya que más de una década la fabricación de energía fotovoltaica, supongo que falta un en, se ha trasladado de Europa, Estados Unidos y Japón hasta países como Filipinas, China o Malasia. Precisamente esto no es algo bueno, es decir, se pueden modificar, se pueden eliminar estos efectos secundarios dañinos en Europa, Estados Unidos y Japón, en los países industrializados y desarrollados, haciendo que toda esta contaminación se traslade a países pobres o a los que directamente no les importa absolutamente nada contaminar, como China. No, por cierto que Greta Thunberg no se ha metido nunca con China. Se mete con Trump, pero con China no se ha metido, no la he visto yo meterse nunca. No obstante, actualmente más de la mitad de la energía fotovoltaica del mundo se fabrica en China, pues lo que digo, holocausto ecológico. Para entender, sigue el artículo, cuáles son los problemas de los paneles y cómo se pueden abordar, es imprescindible saber cómo se fabrican. La inmensa mayoría de las células solares emplean cuarzo, la forma más habitual de sílice. Aquí se encuentra el primer problema, ya que el cuarzo se extrae de las minas. Esto pone a los mineros en peligro, ya que podrían sufrir silicosis, una enfermedad pulmonar. Al final tenemos detrás de esta maravillosa portada de Miguel Brieva con el cervatillo y los paneles solares, tenemos un panorama dickensiano de obreros sufriendo como en la Revolución Industrial Inglesa. Eso es lo que esconde la portada de Miguel Brieva. Yo, claro, apoyo la energía solar, pero con una mejor tecnología y no como se está haciendo ahora de manera plenamente hipócrita, porque los países desarrollados, los países escandinavos, Estados Unidos, Japón, lo que hacen es presentar portadas idílicas como la de Brieva en sus países, llevando el infierno en la tierra a países subdesarrollados o en vías de desarrollo. Así que nadie me llame ingenuo al decir que me parece bien, porque matizo, me parece bien, pero no con la tecnología actual y no con el presente estado de cosas en el que es China precisamente a quien menos le importa hacer las cosas por las bravas. Es China quien lidera este ecologismo. Al final no deja de ser, igualmente, como en todo lo que hemos visto, un triunfo del maoísmo y de los nuevos mandarines del emperador. Y creo que la lectura del Quijote, que ha iluminado a tantos pensadores
escépticos, desde Hume, desde Saint-Evremont a Hume. Creo que la lectura del Quijote es más que recomendable para que podamos restablecer el equilibrio, para que podamos restablecer la sensatez. Y no quiero irme sin hacer la última precisión. He dicho que he pecado de pesimista al pensar que no siempre se puede... Ah, no, sí, he hablado de los jardines. Eso es. Pues entonces solo nos queda hacer algo que hacía mucho Ben-Gurión, al igual que Saint-Evremont, Freud, al igual que tantos sabios que en el mundo han sido. Algo que hacía mucho Ben-Gurión, que desde luego no pecó de pesimista, porque se le ocurrió aquello de regar con agua salada, que es leer el Quijote. Ben-Gurión aprendió español casi para leer el Quijote, como Freud también aprendió español para leer el Quijote. Y no perdamos, como no pierde Don Quijote y como no pierde Cervantes, la ética y unos principios morales sólidos, pero tampoco perdamos el sentido de la realidad, como Sancho, que en este caso hace perfectamente bien engañando a su buen amo, que lo hace con toda la mejor voluntad del mundo, pero que está engañado a su vez. El Quijote puede, desde luego, darnos bastantes claves en este mundo neomaoísta y en este neoimperio con neomandarines.